tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. En esta ocasión nos encontramos transmitiendo desde el restaurante Ferma. Y bueno, me acompaña el licenciado Daniel Méndez Vivanco. Siempre es un gusto platicar con usted, licenciado. Bienvenido. Ingeniero, mucho gusto en saludarte y como bien señalas, estamos ubicados, ¿qué diríamos? Que en pleno corazón de la ciudad, ¿verdad? En el mero centro. En el mero centro. Así es. Y aquí estoy entonces atento a las preguntas que me vayas a hacer. Bueno, pues últimamente, en estos últimos 2-3 días hemos estado viendo mucho movimiento en el ámbito político, como usted bien lo sabe, y bueno, todos los mexicanos creo que conocemos que acaba de tomar protesta el nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, después de una serie de bastante tiempo que se ha dedicado él a buscar la presidencia y por fin en esta ocasión lo logró. Y bueno, antier, el 1 de diciembre, rindió protesta como presidente electo. Y bueno, hay muchas dudas, entre esperanza, entre dudas, entre pues cuestionamientos que se ha hecho la gente sobre qué es lo que va a pasar con México, si realmente va a haber un cambio, qué es lo que va a pasar. Entonces vamos a platicar hoy, licenciado, más acerca de todo esto y vamos a tratar de entender un poco cómo es que Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia en esta última campaña y qué es lo que él propone, si es viable, si está bien, si es lo que necesita México para salir adelante. Entonces, yo primero que nada quiero preguntarle, licenciado, ¿cómo vio la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, es una toma de protesta que, aunque llevó a cabo los rituales de la forma republicana, ingeniero, pero sí también debemos reconocer que se fueron dando modalidades. Se vio como una mayor apertura democrática y también pudimos ver algunas sorpresas. Si hubiera que ejemplificar, pues estoy recordando tan solo la fórmula para tomar la protesta, ya ahí empezamos a ver esos cambios. Recuerda cómo hay un momento en esa fórmula de tomar la protesta, cuando dice protesto, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. También incorpora en esa fórmula gramatical, en esa fórmula conceptual, incorpora el término de democrática. Él dice en esta forma democrática, que no se había acostumbrado en la tradicional fórmula de la toma de protesta. También debemos considerar la salida del presidente López Obrador de su casa en el trayecto a Palacio de San Lázaro, al igual que de Palacio de San Lázaro a lo que es Palacio Nacional. Ya pudimos ver el carro que él utilizó, un Jetta, que es un Jetta de la modalidad económica, austero, y cómo fue a una velocidad moderada porque la multitud se le acercaba. Mucha gente saludándolo y felicitándolo en todo el trayecto, no nada más en una parte. Y te acuerdas que como él en el discurso también hizo el comentario de que un ciclista, un joven ciclista, se le acercó y le dijo: tú no tienes derecho a fallarnos. En ti confiamos, ¿no? En ti confiamos. Y bueno, son esas fórmulas democráticas que parece ser que se pudieran estar instalando. Desde luego con algunas observaciones, porque yo recomendaría que en el momento en que salude a la bandera nacional el hoy presidente López Obrador, lo haga con el saludo militar. Él ya no podrá hacer el saludo civil, que es este movimiento que estoy haciendo con la mano. Él tiene que hacer el saludo militar con este movimiento que estoy haciendo con la mano. ¿Por qué razón? Porque pensemos en que el presidente de la República es también comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Así es. Entonces, cuando está frente a la bandera
que le aportan los militares, él tiene que hacer el saludo militar para que el militar de la escolta que porta la bandera haga un movimiento de inclinación, porque es la única vez en que la bandera se inclina ante el primer mandatario de la nación. Pero entonces, en esa pregunta que tú me haces, estamos viendo o hemos sido testigos de una forma más abierta, más democrática. Así es, hubo de todo de gritos en San Lázaro, de unos diputados panistas exigiendo en el discurso de Andrés Manuel cuando menciona que va a subir los energéticos solo en la medida que aumente también la inflación. Y bueno, hay una protesta ahí de los diputados panistas que bueno, que bajara, ¿no? Y que no se incrementaran los impuestos. Y él, Andrés Manuel, hace una mención ahí y dice, bueno, ahora resulta que los que subieron ahora quieren que se baje, ¿no? Una tunda que le pega totalmente al presidente Enrique Peña Nieto, expresidente Enrique Peña Nieto, y que llamó mucho la atención porque se veía incómodo. ¿Cómo notó a Peña Nieto, licenciado? Sí, efectivamente fue incómodo porque empezó la intervención del presidente López Obrador haciendo un reconocimiento, como debe ser, que me pareció atinado, un reconocimiento a que por primera vez un presidente de la República no metía las manos en un proceso electoral y ahí asestó un fuerte golpe a los presidentes anteriores, sobre todo cuando se refirió al expresidente Vicente Fox y al expresidente Felipe Calderón. Pero después, ya cuando se intronizó en lo que fue propiamente el contenido de su discurso, él, en esa crítica que fue como muy recurrente, muy frecuente, y haciendo un balance de esa crítica fuerte hacia el neoliberalismo, pues obviamente que incluyó al expresidente Peña Nieto con su administración. Y recordarás, ingeniero, que cuando fue fundamentando esas críticas del ya no más al neoliberalismo, fue fundamentando esas críticas con cifras estadísticas, con lenguajes numéricos. Y obviamente la cámara, la lente de los medios de comunicación, pues captaban un lenguaje no corporal, un lenguaje, mejor dicho, no verbal, un lenguaje corporal del expresidente Peña Nieto, en el que mandaba como mensaje una incomodidad que sentía conforme iba avanzando el fondo, el contenido del discurso. El expresidente Peña Nieto de repente hacía algunas anotaciones, sobre todo cuando el presidente López Obrador citaba cifras, pero sí se le veía la incomodidad por los cuestionamientos que se fueron haciendo a las administraciones neoliberales, y también en esos cuestionamientos incluyó a la administración del expresidente. También quiero que me permitas agregar a lo que me preguntabas sobre los cambios que se dieron. Hay que citar, porque viene a mi mente el hecho de que el presidente López Obrador estará utilizando, en lo que se refiere a la banda presidencial, estará utilizando un cambio de colores en el orden. Se acostumbraba, porque en la administración de Felipe Calderón se habían hecho una serie de disposiciones acerca de que empezaba el color rojo y luego seguían los demás, el blanco y el verde. Ahora regresan a su sentido original los colores de la bandera en la banda presidencial que porta el presidente de la República, el verde, el blanco y el rojo. Sí, se apuraron a reformar ahí en un artículo los senadores para que estuviera ese cambio listo para esta ocasión. Bueno, lo que usted comenta, que fue argumentando durante su discurso cómo es que el neoliberalismo como manera de gobernar pues no funcionó, ¿no? Y hacía una comparación con el periodo del famoso llamado
periodo de desarrollo estabilizador, ¿no? Así es. Que había crecimientos de más del 4% y lo compara con actualmente, que el crecimiento a veces ni siquiera ha llegado a 2, ¿no? O ha llegado únicamente, pues prácticamente a la mitad de lo que se logró en ese entonces. Que ahí, si me permites, ingeniero, me parece muy importante lo que acabas de decir antes de que me hagas la otra pregunta, pero creo que es muy importante puntualizar que a mí me llamó realmente la atención muchísimo que el presidente López Obrador citara un ejemplo del desempeño de Antonio Ortiz Mena. Antonio Ortiz Mena, que participó también en lo que se llamó el desarrollo estabilizador, sí efectivamente hizo unos logros importantes en esa estabilidad social y económica. Sí, entonces me llama la atención cuando menciona a Ortiz Mena, porque efectivamente Antonio Ortiz Mena viene siendo un político y un economista, aunque también aclaró el presidente López Obrador que ese logro en materia de estabilidad económica lo hacía no un economista, sino un abogado, como lo era él. Pero llegó un momento en que cuando avanzó el neoliberalismo tan fuertemente, sobre todo, voy a dar la ubicación con Salinas de Gortari, Antonio Ortiz Mena llegó a decir, porque es un político que vivió de manera longeva, llegó a decir que con el arribo del neoliberalismo habíamos acabado con la clase media de este país. Y eso es lo que ha sucedido. El neoliberalismo, ya ni se diga lo perjudicial que fue para las clases populares, e incrementó la pobreza y tuvo un doble incremento la extrema pobreza, que es lo que nos hereda la administración, sobre todo peñanietista. Una Pero enorme desigualdad. La desigualdad viene en el sentido de que empezó a afectar también a las clases medias, siendo que las clases medias fueron las que empujaron fuertemente. Sigo citando al presidente López Obrador y me parece atinado que haya dicho eso. Las clases medias fueron las que empujaron fuertemente al proceso revolucionario de 1910. Así es. Y también hace referencia a la reforma energética, que bueno, dice, nos la vendieron como una reforma que beneficiaría y terminó perjudicando, al grado que hasta tenemos que importar petróleo crudo cuando nosotros lo producimos, ¿no? Entonces, no sé, licenciado, pero a mí me parece que en esta ocasión, a diferencia de la toma de protesta de los anteriores presidentes, en los mexicanos existe un aire como esperanzador, como de creer, como de confiar en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que no se escucha tanto, salvo sus detractores o la gente que no votó por él, pero entre la mayoría de la población con la que he podido platicar, hay como esa esperanza, ¿no? Esa parte de darle el beneficio de la duda a Andrés Manuel. ¿Usted cómo ve, cómo siente a México en este tiempo, a 2-3 días de que toma posesión Andrés Manuel? Sí, definitivamente hay una actitud esperanzadora. Bueno, lo demuestra el hecho de la votación que se emitió ese 2 de julio pasado, que llevó al candidato entonces López Obrador a ser un candidato triunfante, virtual, y obtener el reconocimiento con toda la legitimidad de ese voto que le acompañó, un alto porcentaje, para ser el presidente de la República. Mira, ingeniero, yo presté mucha atención, estuve muy atento analizando el discurso del presidente López Obrador, y ese discurso me queda claro el hecho de que, lo vas a recordar tú también, hay una parte donde el presidente López Obrador afirma que reconoce los logros en materia macroeconómica que se dio sobre todo en las administraciones más recientes de corte neoliberal. Sí es cierto que hubo logros macroeconómicos, pero aquí viene
la diferencia y la señalización, pero ¿a qué costo? Y el costo es de tipo social. Agregó el presidente López Obrador que no se puede apostar a un pueblo de México pobre porque estaría también siendo perjudicial a quienes conducen la economía de este país. La Constitución de 1917, ingeniero, fue muy inteligente quienes participaron en su elaboración porque contempló el régimen llamado de economía mixta. Es decir, en el entendido de que el régimen de economía mixta, 50% de las fuerzas productivas, de los procesos de producción, deberían estar conducidos y bajo la propiedad del Estado mexicano y el otro 50% en el sector productivo propiamente de nuestro país. Ese equilibrio, ese es el que se rompió y no podemos apostar todo el tiempo a una macroeconomía y sacrificando aún más de lo que ya está el pueblo de México en un amplio sector en lo que se refiere al poder adquisitivo de su bolsillo, del dinero, de la moneda que lleva en su bolsillo. Y cuando tú mencionas las reformas estructurales de la administración de Peña Nieto, pues estamos viendo ya los balances. En el caso de un servidor, te puedo decir que me tocó analizar y oponerme fuertemente a través del movimiento magisterial popular veracruzano, que como pionero que soy de ese movimiento magisterial popular veracruzano, te puedo decir cómo fuimos todo ese grupo de maestros oponiéndonos a todas las reformas, como fue la reforma educativa, porque ahora, haciendo ese balance como se ha hecho, estamos viendo un total fracaso de las reformas estructurales. Tú citas la reforma energética, que en ese discurso el presidente López Obrador la colocó en un primerísimo lugar como fracaso rotundo. Y lo estamos viendo en los días que transcurren, en estos momentos en que estamos haciendo la grabación de esta entrevista. Quienes nos están prestando atención ya se habrán dado cuenta de cómo subió el precio del nivel de vida en los productos que se consumen por parte del pueblo de México, los productos y servicios, cómo ha estado subiendo, y nos encontramos, por si no lo saben, en el nivel inflacionario más alto que haya tenido el país. Recuerdo muy bien que el expresidente Peña Nieto había dicho que al finalizar el sexenio, la reforma energética se tendría que traducir en una baja en el costo del gas doméstico, del gas combustible que se consume en los hogares de México, que tendría que bajar el costo por el servicio de energía eléctrica, y en estos días que están transcurriendo del mes de diciembre ha subido una vez más el costo del recibo de la luz. Si a eso sumamos el hecho de que tú citabas hace un momento, cuando la bancada panista le protestó por el llamado gasolinazo, pues me parece muy bien que el presidente López Obrador les haya hecho la observación pública de que por qué protestaban quienes en su momento habían sido quienes promovieron, dieron el visto bueno al llamado gasolinazo. Así es, y aparte de todo, la devaluación del peso, ¿no? Que es lo que provoca al final de cuentas todo este nivel inflacionario que usted habla, ¿no? La verdad es que, como le repito, se notan aires diferentes, y en su primera visita a Veracruz, Andrés Manuel López Obrador, al segundo día de tomar protesta, pues vino a respaldar también a Cuitláhuac García, y vino a respaldar la declaratoria de emergencia que dio Cuitláhuac en su toma de protesta por la desaparición de personas en el estado. Y bueno, ¿qué le parece si regresando de esta pausa platicamos un poquito más ya acerca de Veracruz y acerca de su visita de Andrés Manuel aquí al estado? Con todo gusto, ingeniero. Adelante. Regresamos.
ya regresamos y seguimos platicando sobre los nuevos gobiernos, tanto federal como estatal. Aquí en Veracruz pues ganó también Cuitláhuac García de Morena. Y bueno, desde un principio, desde campaña, se vio respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vino muchísimas veces a Veracruz. Y bueno, en su reciente visita el día 2 de diciembre aquí a Jalapa, pues hubo lleno total en la Plaza Herrera. ¿Cómo vio, Lick? Sí, efectivamente, pues en primer término hay que decir que el efecto López Obrador se dejó sentir fuertemente. Se dejó sentir fuertemente en amplios lugares, en una gran cobertura de la República Mexicana, y Jalapa no es la excepción, el estado de Veracruz no es la excepción. Ya lo habíamos observado en los procesos electorales pasados, como esta tendencia a ir en aumento por los triunfos de la oposición, concretamente en lo que se refiere al Movimiento de Regeneración Nacional Morena, pues se multiplicaban. Y citaba yo el caso de la capital del estado, así como de otros lugares, pero la referencia más fuerte que me viene a la mente es la capital del estado, por ser una especie de caldo de cultivo, de campo fértil, de cómo venía evolucionando este movimiento. Y ahí estaba presente el ingeniero Cuitláhuac, hoy gobernador del estado de Veracruz. También no perdamos de vista que el gobernador del estado de Veracruz estuvo presente de manera posterior, así como citaba yo hace un momento que a un servidor le tocó encabezar y formar parte de esa participación activa en oposición fuertemente a la reforma, sobre todo a la reforma educativa, y te puedo hablar un buen rato de cómo se fue gestando ese movimiento magisterial veracruzano popular en contra, al igual que los otros posicionamientos de las agrupaciones magisteriales que se fueron adhiriendo. El ingeniero Cuitláhuac, hoy gobernador del estado de Veracruz, llegó un momento en esa evolución del movimiento magisterial de que se adhirió, participó en ese movimiento, y entonces estamos hablando de un político joven, como lo es el gobernador del estado, que se replegó, que se adhirió a ese activismo político-social del hoy presidente López Obrador, y eso permite ver y entender por parte de nosotros el porqué, la simbiosis, la química que hay entre el presidente de la República y el hoy gobernador del estado de Veracruz. Como ya lo decía, hubo y ha habido mucho respaldo, aparte de que, bueno, Andrés Manuel López Obrador ha externando que quiere a Veracruz, e incluso nos dice paisanos, porque parece ser que su mamá... No, su papá. Su papá era de Veracruz. Ok. Sí. Entonces, pues siempre ha habido como que un cariño especial, ¿no? Aquí al estado de Veracruz. Y bueno, el día del día 2 que llegó a Jalapa, pues en su discurso pues respalda este pronunciamiento que hace Cuitláhuac en su toma de protesta, en su discurso, que a mi parecer fue un poco flojo. Lo único que rescato fue el compromiso que hace con los familiares de las víctimas desaparecidas de encontrarlos, ¿no? Dice, vamos a encontrarlos a todos, y hace una declaratoria de emergencia en materia de desaparición, y Andrés Manuel López Obrador lo respalda. Sinceramente, licenciado, ¿cree usted que sabemos que no es una tarea fácil, pero cree que logren cumplir ese compromiso? Bueno, lo hemos platicado fuera de cámaras tú y yo, así como lo he hecho con otras amistades, que los gobernadores de los estados emanados de Morena, así como el propio presidente de la República, pues se sacaron la rifa del tigre, ¿no? Porque efectivamente es una serie de promesas, es una serie de ofrecimientos que generó la confianza de ese amplio sector de la población que votó por esta opción de Morena. El presidente de la República ha dicho que hará un gobierno de 12 años en 6 años. Entonces es un reto muy enorme el que tiene. Yo le deseo, soy el primer ciudadano mexicano que
al igual que otros, le deseamos que haya todo un éxito en su plan de gobierno para que se cumpla, pero sí hay retos enormes, porque la República Mexicana, así como lo es compleja en su geografía, lo es más compleja en los problemas, sobre todo de tipo sociopolítico económico. Y el gobernador del estado de Veracruz, pues también tiene un enorme reto, porque pues es un individuo joven, es un individuo con muchas ganas de trabajar, pero está incursionando en su oficio político. Yo no dudo de que él eche todas las ganas del mundo, y qué bueno que en este acto que hubo en la Plaza Lerdo el domingo 2 de diciembre, lo apuntalara aún más el presidente López Obrador. Como lo recordarás, ingeniero, que estuviste llevando a cabo las imágenes y las grabaciones de todo lo que sucedía, al citar las áreas muy sensibles que está teniendo el estado de Veracruz, como lo son la inseguridad también, porque no es la excepción el estado de Veracruz, siendo que se había caracterizado el estado de Veracruz por ser uno de los estados más estables que había en materia de inseguridad. Ahora ya no lo es. También cuando citó, ¿qué te parece cuando citó el presidente López Obrador la quiebra total, la corrupción total que ha habido en el sector salud del estado de Veracruz, el sector salud públicamente hablando? No se vale eso, güey. Que si recordamos cuando Yunes llegó, que hacía mención y acusaba a Duarte, ¿no?, de dar a los niños con cáncer agua, ¿no? Y que bueno, fue un escándalo nacional, y ahora él entrega la parte de la salud también prácticamente quebrado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que vas a estar de acuerdo conmigo, ingeniero, en que desde mi punto de vista es, independientemente de las especificaciones que como estado de Veracruz ya tenga detectadas la administración del gobernador Cuitláhuac, pero también tendrá que hacerse eco y darle cumplimiento a los ofrecimientos que ha hecho el presidente López Obrador, como lo vimos en su discurso. A ver, vamos a enumerar algunas cosas. Habló de un programa de becas muy ambicioso para los estudiantes, para los jóvenes estudiantes, para los jóvenes que no se han podido incorporar a estudios y también al aparato productivo laboral. Es un programa muy ambicioso. Habló de una siembra de árboles que va a ser en todo el país y en Veracruz también, para regenerar el entorno ecológico, el hábitat natural que se ha visto afectado por la mano depredadora de los seres humanos que avanzamos con la mancha urbana. Y también, generar empleos también con eso. Y generar empleos también con eso, como bien atinadamente lo dices. Y, insisto, necesitamos rescatar el sector salud público de ese estado de corrupción en el que lo han tenido. Nuestros hospitales en el estado de Veracruz se encuentran en condiciones deplorables. Bueno, no vayamos lejos. Aquí en Huatusco, que nos encontramos grabando y donde estamos ubicando toda esta serie de impresiones que estamos manifestándole a la opinión pública, el hospital de Huatusco se encuentra en condiciones deplorables y eso no se puede permitir más. Y me parece bien que venga un programa de otorgamiento de medicamentos en forma gratuita, también de los servicios médicos. Tenemos que atender a las poblaciones marginales, tenemos que atender como sociedad, todos tenemos que estar atentos para que se haga un servicio médico, pero eficiente, rápido, veloz, porque la situación es realmente grave y la comparto con el gobernador de Veracruz actual. Y podría yo seguir citando
como en ese programa ambicioso de creación de universidades, pues me parece bien que el presidente habló de 9 universidades 9 para instalarse en el estado de Veracruz y adelante. Entonces, concluiría esta parte de la pregunta que me haces en la respuesta, que es un programa muy ambicioso, que ojalá no se presenten obstáculos. Pues así es, licenciado, la verdad es que no es tarea fácil la que tiene tanto el presidente como el gobernador, pero creo que la gente está consciente de eso. La gente sabe que pues reciben un país y un estado en condiciones deplorables y bueno, creo que tendrán paciencia. Decía Andrés Manuel en un discurso, ténganme paciencia porque nos dejaron todo esto en quiebra, ¿no? Pero también habla de que a pesar de todo ese saqueo, todo ese robo que se hizo de los recursos naturales, de las finanzas del país, todavía existe un potencial muy grande para convertir a México en una potencia. ¿Usted está de acuerdo con esto? Bueno, sí, el país nuestro se ha caracterizado, pese a todos los problemas que tenemos, por una enorme riqueza natural. A ver, si nosotros miramos hacia el norte del país, tenemos, hay que decirlo y hay que reconocerlo, que ante una geografía muy determinada, con características muy fundamentales, diferente a la geografía del sur del país, pero lo que la clase trabajadora, la clase social trabajadora, junto con sus gobernantes, y sobre todo yo recalco la participación de la sociedad económicamente activa, que han logrado hacer de los estados del norte del país estados muy prósperos en estos momentos. Y el sur del país, que tiene mayor número de diversidad, de biodiversidad, recursos naturales, es la región, es la zona sur, la que está más descuidada. Por eso entiendo y comprendo ese proyecto ambicioso que tiene el presidente López Obrador del Tren Maya, en el que tiene como finalidad este Tren Maya activar la economía del sur del país, sobre todo a través de la industria sin chimeneas, que es el turismo. Creo yo que luego entonces, ante este panorama, sí podemos lograr al menos avanzar. Si en estos 6 años no se puede llegar a ser una potencia económica como lo son los países altamente industrializados, pero sí podemos sentar. Yo me conformaría, fíjate bien, ingeniero, lo que voy a decir, yo me conformaría con que en estos 6 años sentemos las bases de condiciones mejores para que el país pueda despuntar. Así es, la verdad es que no estaría fácil, va a costar mucho, pero como bien lo decía, creo que también le toca a los ciudadanos hacer la parte desde el área que estemos cada uno de nosotros y buscar que entre todos pues lograr este cambio, ¿no? No podemos también dejarle todo en manos de un solo hombre, ¿no? Sería imposible, ¿no? Que un solo hombre transformara a México, necesitamos de todos, ¿no? Entonces, y estoy de acuerdo, si me permites, con claro, eso que estás diciendo, ingeniero. Yo estoy de acuerdo cuando él recalcó varias veces. ¿Te acuerdas que hubo, tanto en la intervención en el Congreso de la Unión, después de la toma de protesta, como en su discurso en el Zócalo, y lo mismo en su intervención en el Campo Marte militar, donde están las Fuerzas Armadas? Yo estoy de acuerdo con el presidente López Obrador cuando él dijo, no me dejen solo, si ustedes me dejan solo, no voy a poder lograr estos avances. Pues es cierto. Y reconoce al pueblo su apoyo, y que gracias al pueblo es que él está ahí, ¿no? Entonces creo que, como se dice en el lenguaje deportivo, tenemos que ponernos la camiseta todos como sociedad y no estar denostando, sino tenemos que querer a la nación, apoyando esta coyuntura política que se presenta con la administración del presidente López Obrador, y sobre todo con esos ofrecimientos que está haciendo. Así es. Bueno, otra cosa ya para finalizar, que también creo que vale la pena mencionar, es que hablaba de un apoyo personalizado.
tanto para los sectores del campo como para los demás programas sociales que ya anunció no se van a quitar, como Prospera y todos esos tipos de programas de apoyo que ya estaban de gobiernos anteriores, pero dice que ahora va a haber una ayuda personalizada donde la gente va a recibir el recurso directamente a su tarjeta. Sí. Y eso va a evitar que se ocupen todos esos programas sociales con fines políticos, que eso toda la vida ha sucedido, ¿no? Tiene que haber mayor control. El planteamiento de él es que los recursos que se vayan dando, sobre todo los que vienen de la federación y los demás niveles de gobierno, tienen que imitar esa actitud. Estamos entrando hoy más que nunca a una etapa en que debe haber un control escrupuloso del uso de los recursos para que lleguen al destino que están programados. Así es. Y bueno, se eliminan con esto los intermediarios y pues ahora creo que esto da la pauta a una nueva forma de hacer política, sí, porque estamos muy acostumbrados, lo hemos visto en esta zona y en muchos lugares, el reparto y el uso de programas sociales con fines políticos, y bueno, esperemos que realmente suceda así, se elimine esto, porque a final de cuentas los programas sociales pues son de nuestro dinero, de nuestros recursos, de nuestros impuestos, y pues terminan siendo usados para beneficio de unos cuantos, ¿no? Pues bueno, licenciado, me gustaría que nos diera su conclusión sobre México, sobre Andrés Manuel, sobre Cuitláhuac. Bueno, mi conclusión es la siguiente, que no tengamos miedo al cambio. Me queda claro cuando el presidente López Obrador está diciendo que es un cambio ordenado el que viene, el que ya se está instalando, pero a la vez sí, con orden, pero profundo y radical, si es que queremos aspirar a un cambio de régimen político por las circunstancias que hemos estado viviendo en el pasado y sobre todo en el pasado inmediato. Creo que no se vale el hecho de que le estemos apostando al fracaso del gobierno de López Obrador, porque si le apostamos al fracaso del gobierno del presidente López Obrador, estaremos apostándole al fracaso de todo el país y ahí salimos todos perjudicados. Así es una oportunidad histórica. Es una oportunidad histórica. Y bueno, hay que aprovecharla y como le decía, cada quien desde su área, desde lo que él hace, ¿no? Cada uno hace. Entonces, le agradezco mucho, licenciado, por estar aquí. Y bueno, nosotros vamos a seguir haciendo estos ejercicios para que usted también pues tenga más ideas para reflexionar y para entender lo que está sucediendo en estos tiempos de cambio. Y bueno, los esperamos que siga nuestra programación a través de trcplay.com. Lic, otra vez gracias. Ingeniero, muchas gracias como siempre por tu amable invitación. No, siempre es un gusto platicar con usted y tocar estos temas tan interesantes. Bueno, entonces los esperamos en la próxima. Acuérdese, TRC Play, siga nuestra demás programación. El licenciado tiene un programa que se llama Reflexiones Históricas, muy bueno, y se los recomiendo mucho, así es que búsquenlo ahí en trcplay.com, se llama Reflexiones Históricas. Y bueno, cuídese mucho y nos vemos hasta la próxima.